Hermanos, Escuela Dominical, domingo, ¿qué es? ¿9 de noviembre. Hermanos, sabemos que tenemos la tercera clase, ya es hoy, de las 70 semanas de Daniel. Pero les advierto que lo que he estado haciendo y voy a seguir haciendo en un tema como este, si yo avanzo la siguiente semana, en lugar de avanzar, voy a agarrar poquito vuelo y le doy. Luego poquito vuelo y le doy. Luego poquito vuelo y le doy. ¿Sí me explico? Porque es un tema difícil y porque algunos no están. Qué bueno fuera que estuvieran todos los mismos cada clase, pero no es así. Entonces yo no acostumbro decir, como eso ya lo vimos y no, queremos que lo entendamos todos. Una pregunta aquí de justificación es ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón principal es porque de la mala interpretación de las 70 semanas de Daniel, sobre todo de la última semana de Daniel, de la mala interpretación se ha aprovechado el sistema del dispensacionalismo para enseñarle a toda la iglesia que va a haber un rapto antes de la gran tribulación y que en esa gran tribulación la iglesia ya no va a estar y que en esa gran tribulación va a haber un pacto entre el anticristo y los judíos y que como resultado de ese pacto van a reconstruir una vez más el templo y que luego a la mitad de los 7 años y medio el anticristo, y es como una novela que nos la han repetido tantas veces que ya cualquier cristiano se la sabe porque hasta películas hay. Entonces, repito, nunca ha habido una justificación bíblica sólida, pero te la cuentan y te la cuentan y te la cuentan y ya llegas a creer que es cierta. Entonces, nosotros crecimos en una iglesia donde la predicación siempre se componía del te vas a quedar. Y siempre como que la meta mía era no quedarme para la gran tribulación. Y ser arrebatado, sacado de la tierra para no ver la gran tribulación, porque era para los judíos y para los cristianos malancones. Y nos decían eso. Entonces, vuelvo a repetir la novela. La novela del dispensacionalismo es que estamos en la era de la iglesia, que no en la era de Israel. Y que en la era de la iglesia, en la que supuestamente estamos, según los dispensacionalistas, no hay ningún motivo para evangelizar a los israelitas o a los judíos, porque ellos ya les esperará después de que la iglesia sea raptada. Ahorita voy a ir a las semanas de Daniel para que entendamos esto. Entonces, el tema aquí es que se dice, bueno, pues que se va a manifestar el anticristo cuando se vaya a la iglesia. El anticristo hará un pacto con la nación de Israel, con el Israel geopolítico de hoy, donde gobierna Netanyahu, etcétera, y que como resultado de ese pacto Israel va a reconstruir el templo y se van a reanudar los sacrificios de animales sangrientos y todo, van a haber sacerdotes, se va a recuperar el viejo pacto de alguna manera y la iglesia pues ya va a estar allá en las bodas del Cordero en el cielo, pero a la mitad de los 7 años el anticristo va a emprender una persecución contra los judíos y van a matar, va a exterminar a 2/3 partes de los judíos y después van a haber 144,000 judíos que se van a convertir y es una novelota que es resultado de una ideología que le ha hecho mucho daño a la iglesia. Imagínense que yo piense que la promesa que tiene Cristo para mi vida es escapar de la tierra para no pasar la gran tribulación. O sea, imagínense qué mentalidad le ha producido esta teología a las iglesias, al grado de que mi mayor anhelo es escapar de aquí. Eso no tiene ningún sustento en cuestión de lo que habla el Evangelio. Entonces, para los que no han estado viniendo, esta es la tercera clase, y lo primero que hicimos fue estudiar la oración de Daniel por su pueblo, que está en el capítulo 9. ¿Por qué? Porque la revelación de las 70 semanas fue la contestación a la oración de Daniel. Entonces lo voy a poner así para que lo tengan presente. Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, ustedes lo pueden ir revisando, empieza diciendo que Daniel revisó el libro del profeta Jeremías, que fue una generación antes a la de él, y que Jeremías profetizaba que las desolaciones de Jerusalén, hay que ir entendiendo esos términos, desolaciones
simplemente significa el periodo en el que quedará solo. El tiempo en que Jerusalén quedaría solo se cumpliría en 70 años. ¿Alguien sabe en qué texto está eso? ¿Ya de casualidad tienen Daniel 9 abierto? ¿Ya vieron dónde está lo de los 70 años? Ahí está. ¿Quién lo lee? Rapidito, para que fluya y rinde el tiempo. O si no, lo leo yo, porque se tardan mucho. Se tardan mucho en decidirse a empezar. Ok, dale. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ese número es bien importante, es historia, es el tiempo que duraron los habitantes de Jerusalén cautivos en Babilonia, 70 años. Entonces dice Daniel que él revisó que Jeremías profetizó que tras 70 años se terminarían las desolaciones. Entonces Daniel eleva una oración al Dios Todopoderoso como resultado de eso que leyó. ¿Quién se acuerda de la oración de Daniel? ¿De qué se acuerdan de la oración de Daniel? ¿Qué características tenía la oración de Daniel? Que era una oración que estaba confesando pecados y él se incluía que también había fallado al Señor. Correcto. Y era como que él estaba pidiendo misericordia, algo así, pero también para volver el pueblo hasta allá. Así. Perfecto, eso es. Es una oración de confesión de pecados. Entonces Daniel está confesando los pecados de toda la nación y él se incluye como parte de la nación y se está quebrantando delante del Señor y le está rogando por la misericordia del Señor que se cumpla esto de los 70 años, que si el Señor dijo 70 años, que verdaderamente volviera a Israel de la cautividad. Bien, entonces la semana pasada les hacía un mini esquemita muy sencillo, que cuando termina la oración de Daniel, de inmediato hay una respuesta. Dios manda un ángel. ¿Qué ángel era? El ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel anima a Daniel diciéndole: desde que te dispusiste a buscar al Señor, fue escuchada tu oración. Yo fui enviado para responderte la oración, porque tú eres muy amado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, la respuesta a la oración es el tema de este bloque de estudios. Le empieza diciendo en el verso 25, vamos a Daniel 9:25. Desde el 24, perdóname, desde el 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, son las famosas 70 semanas que se les da en llamar las 70 semanas de Daniel. Una revelación que recibió Daniel. Cuando decimos 70 semanas, no son semanas de días. Si fueran 70 semanas de días, pues ¿cuántos días serían? Te los dejo de tarea. El tema es que 70 semanas, 7 por 7, en 49 días, no se cumpliría todo lo que vamos a ver. Es obvio que eran 70 semanas de años y créame que es de las pocas cosas que no hay discusión entre las diferentes líneas teológicas. O sea, no conozco no voy a mencionarlas, pero ninguna línea teológica dudan de que sean 70 semanas de años. O sea, 70 por 7. ¿Cuántos años? Ok. Entonces, no olviden, 70 años es lo que duró la cautividad. Y Daniel escuchó 70 semanas, que son 490 años. Créanme que eso es lo más fácil. O sea, no hay alguien que diga, no son 490, es otra cosa. O sea, porque Daniel en hebreo no dijo semanas, dijo 77. 77. Y en la palabra de Dios hay muchas evidencias de que, algunas se las di, de que cuando decían semanas no era raro para los judíos que le llamaran a 7 años una semana de años. ¿Sí? Uno de los ejemplos es cuando, en la historia del Génesis, cuando Jacob, ¿se acuerdan? Cuando Jacob trabajó para su suegro Labán 7 años para que le entregara a su hija Raquel. Entonces trabaja los 7 años, Labán engaña a Jacob, ya se sabe esa historia. Jacob amanece con la mujer que no esperaba y va y le reclama a su suegro.
y su suegro le dice, en medio de tantas cosas, le dice, ya Jacob, trabájame la otra semana y te daré a Raquel. Son 70 de la otra semana de años. O sea, no es una semana de lunes a viernes, pues me la aviento de lunes a viernes. No, una semana de años. Entonces son 70 semanas de años. Entonces, el texto nos dice, esto lo estudiamos la pasada semana y lo voy a volver a retomar. Muchas personas no le prestan atención a este versículo y se van luego a especular con las semanas. Aquí en este versículo dice cuál es el objetivo trazado por Dios para esas 70 semanas. Y si yo entiendo el objetivo, no me desviaré como se han desviado muchos. Miren, fíjense, voy a empezar por el final. Vete hasta el 27. Miren, este texto, y no he leído ni el 24, ni el 25, ni el 26. El 27 es el que tiene a toda la iglesia patas para arriba, porque lo han interpretado así, olvidándose. ¿Qué les dije? ¿Cuál era la importancia del 24? ¿Cuál era la importancia del 24? Pero ahí dice, ¿qué con esas 70 semanas? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Poner fin a sus pecados y transgresiones. Todo eso y todo lo demás. O sea, ahorita lo estudiamos. Entonces, ignorando lo que dice el 24, lo que empezó a mencionar la hermana Conchita, mucha gente ha creído, porque se lo repiten, y hay libros y películas, que cuando dice, y por otra semana, dicen que esa semana todavía no llega, que es una semana futura. ¿En base a qué? En base a nada. En base a una novela de Tim LaHaye que se llama Dejados Atrás, y en base a un montón de cosas. Dicen que, y por otra semana significa que eso todavía no ocurre. Y luego dice, confirmará el pacto con muchos, y ellos dicen, ahí está hablando del anticristo. O sea, eso es abusar del texto. Ahí no dice ningún anticristo, pero no, ahí es el anticristo, va a hacer un pacto con los israelitas. Y esa es la novela que nos han contado y le siguen contando mucha gente. Entonces, es abusar del texto. ¿Por qué? Porque dice, y por otra semana, ahí no dice que sea una semana que aún no se cumpla, ahorita lo vamos a ver. O sobre todo, una semana que esté separada de las otras 69, ahorita lo vemos. Entonces, cuando dice confirmará el pacto con muchos, automáticamente dicen, ahí está hablando del anticristo. Que el anticristo es el que confirmará el pacto con muchos, y esos muchos son los israelitas. Eso es lo que se le dice a la iglesia. Y lo dice, a la mitad de la semana, se están refiriendo ellos a la semana de la gran tribulación. Entonces, ellos dicen, es una semana futura, y que al inicio de la semana el anticristo confirmará el pacto con la nación de Israel, y que ese pacto incluye reconstruir el templo. Ahí no dice nada de eso. Y que al reconstruir el templo se van a reanudar los sacrificios. Ahí no dice nada de eso. Y luego cuando dicen, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, ellos interpretan que cuando empieza la semana, digamos en el mes 1 del año 1, en enero del primer año, por así decirlo, ya está listo el templo, como que se viera a reconstruir en un día, en un año, el templo. Ahí están los sacerdotes, ahí están los sacrificios, y por 3 años y medio, todos felices y contentos, reanudando los sacrificios a la manera de los tiempos de Moisés. Y a la mitad de la semana, entonces interpretan, o sea, 3 años y medio después, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Que el mismo anticristo, es una novela, una ficción, que el mismo anticristo que hace un pacto que les permite hacer sacrificios, el mismo anticristo a los 3 años y medio prohíbe hacer sacrificios. Me están haciendo una novela de algo que ni siquiera está ahí. Estoy explicando. Y luego dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que el anticristo dirá, ya no hagan ofrendas ni sacrificios. Porque se supone que el anticristo va a levantar una estatua de sí mismo y lo va a hacer que lo adoren. Eso no viene del texto. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? O sea, hemos sido víctimas de una novelota enorme que es producto de la imaginación de muchos, porque dicen que Daniel dijo eso y Daniel no dijo eso. O sea, con toda autoridad dicen, es que eso va a pasar en la última semana, que es la 70 semana de Daniel. Bueno, pues aquí está la fuente. Aquí está Daniel, a ver si Daniel dice que eso realmente va a ocurrir. O sea, esto es para que despierten. ¿Ok? Si me voy a antes ya. Sí. Pero suena ilógico pensar, ahora que ya lo estamos estudiando. Ahora que ya lo estamos estudiando. Pensar que, o sea, tienen que estar preparando un templo
Y luego, o sea, saben que va a venir supuestamente el anticristo o sea, es ilógico que ellos mismos se pongan de que vamos a ser víctima y algo, y o sea, está muy reburujado. Es muy reburujado y ahorita le voy a dar seguimiento a tu comentario. Sí, Ale. Micrófono, hermano. Pero ahí al inicio que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso no es de que cuando el Señor Jesucristo confirmó el pacto de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es parte de, o sea, ya como dice Edith, ya cuando empiezas o sea, lo has creído y lo has creído y lo has creído. Llega un momento en el que tú, a ver. Vamos a revisar, vamos a revisar lo que yo he creído. Vamos a empezar a título personal. Voy a revisar lo que yo he creído. Ya, si ellos siguen editando libros, si la gente sigue, bueno, ya, pero yo voy a revisar qué es lo creído. Si lo que yo creo tiene sustento bíblico. ¿Sí? Bien, sí, Ibero. Déjenlos perdidos. Sí, ahí está. Pues un comentario. Por ejemplo, porque yo cuando estaba chiquita, yo me acuerdo que iba un hermano y nos extendió una manta y nos explicaba eso. Entonces, pero es muy extraño que crean que se va a cesar el sacrificio de la ofrenda, si siendo cristianos ya tenemos hebreos y ya pudimos haber comprendido que eso ya desde cuando se cesó, desde que nuestro Señor venció la muerte y resucitó. Entonces sería como que ellos estuvieran avalando que todavía se estuviera haciendo. Entonces sería una contradicción de ser cristianos. Es una absurda contradicción, por eso yo les enseño de Hebreos cada que puedo, hoy se los enseñé, Hebreos, porque Hebreos se trata de que en Cristo Jesús todo el sistema sacrificial ya quedó relegado. Y ellos quieren retomar el sistema sacrificial, esa es la contradicción. Perfecto, Oiga, qué bueno que ya lo vayan razonando. Hermano, sí. ¿Y eso por qué el Señor no les revela a los pastores de eso que les dé entendimiento para que no engañen más a la gente? ¿Por qué se sigue yendo año tras año? Es una gran pregunta, Jaime. Déjame ver desde qué óptica te la puedo contestar, porque yo me la he hecho varias veces. Mira, una es pereza de escudriñar. Así. Yo he conocido más de un pastor y son perezosos. Así, entrada. Segunda, que va de la mano con la pereza, no meterse en problemas. Porque ellos tendrían que levantar la mano y decir, ¡ey! Y se echarían encima a un sistema poderosísimo. Es como la política. Esa es otra razón. La otra es por conveniencia. Porque mantenerte en este esquema te abre puertas. ¿Qué puertas? Bajita la mano, que te inviten a predicar y tener la ofrenda de 500 pesos. O sea, por nada se venden. ¿Sí me explico? O sea, no hay justificación. Tu punto es eso. O sea, están engañando a la gente por meras razones humanas. Entonces, sí hay, voy a decirlo con temor, habemos gente que levantamos la mano, pero así como ustedes me ven a mí, la mayoría de los que levantan la mano no tienen los medios para publicar esos librotes, esas enciclopediotas de pasta dura, para tener sus canales de difusión tan grandes y tan fuertes. Parece que somos una voz que clama en el desierto, porque quien diseñó esto, Jaime, tiene mucho dinero. Quien diseñó esto tiene mucho dinero y tiene mucho poder de difusión, tiene a su disposición cantantes, estudios musicales, imprentas, editoriales, porque esto ha sido un programa, y ahorita no, a lo mejor no hoy, pero sigan viniendo. Cuando acabemos esto de las 60 semanas, te quedará más claro esto de a qué responde que esto tenga tanta difusión. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Oye, hermano, entonces esto se puede decir que es una cadena de anticristos que se viene disolviendo. En muchos sí, en muchos sí, sí. Y Dios es tan misericordioso que siempre guarda un remanente para que entienda estas cosas y salga libre de esto. Porque como decíamos ahorita, ¿qué promesa es que el Señor me diga que a lo que más aspiro yo es salir huyendo del planeta y guardarme de la gran tribulación? ¿Qué clase de promesa puede ser esa? O sea, salir del planeta le da la gloria a Cristo. Escapar mientras se quedan otros en la gran tribulación le da la gloria a Cristo. En absoluto. ¿Sí? Entonces, de entrada es algo que debemos cuestionar. ¿Sí? Bien. Entonces, repito lo que se dice, y qué bueno, o sea, y no batallo porque ustedes lo han oído por todos lados.
Entonces la interpretación que se da es otra vez. Y por otra semana dice que todavía no acontece. Confirmará el pacto con muchos, que está hablando del anticristo. Esos muchos es Israel. Y que a la mitad de la semana, o sea, 3 y medio años después, ese mismo anticristo que hizo un pacto, rompe el pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que dicen que también es el anticristo. O sea, no sé si, vean el texto, me dicen que el que confirmará el pacto es el anticristo. Y acá dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que también es el anticristo. No sé si ven una discrepancia ahí, que el anticristo es el mismo que hace un pacto, es el mismo que hace cesar las ofrendas y los sacrificios, y es el mismo que es el desolador, hasta que venga la consumación. Híjole. Ok, bien, entonces vamos al 24 otra vez. El 24, voy a volver a escribir aquí los garabatos, dice 70 semanas. Decíamos que esto es de lo que no hay mayor discrepancia, y aparte, esto tiene una ventaja, hermanos, que esto en mucho ya ocurrió. Es como si yo te estuviera diciendo, a ver, hermano, ¿cómo irá a terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum? Pues no sé. Oye, ¿cómo terminó el sexenio de AMLO? Sí sé. ¿Cómo terminar? ¿Quién ganará? ¿Quién seguirá de presidente después de Claudia? Pues no sé. ¿Quiénes fueron los que más han robado el país? Pues sí sé. O sea, cuando tú ves para atrás, pues ya tienes la información disponible. Cuando tú ves para adelante, pues ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar con que puedes voltear para atrás con toda confianza, porque esto ya pasó. Vamos a verlo. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces el enfoque es el pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel, y tu santa ciudad, que es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Daniel estuvo orando por Jerusalén. Estuvo orando para que el pueblo pudiese volver a Jerusalén, porque quedó devastada, quedó desolada. Jerusalén quedó desolada, el templo en ruinas. Entonces Daniel pide que el pueblo regrese. Entonces la expectativa de Daniel es que Dios le contestara su oración, primordialmente que el pueblo volviera de Babilonia a Jerusalén. Pero le dice el ángel, Daniel, se te está dando más de lo que pediste. ¿Se acuerdan que citábamos a Efesios el otro día? ¿Qué era? ¿3:20? Ahí pone Efesios 3:20. A Daniel se le cumplió lo que dijo San Pablo en Efesios 3:20. ¿Quién lo lee? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Daniel estaba pidiendo algo y se le respondió con algo mucho más abundante. Daniel no estaba pensando en semanas ni en años, nada. Él estaba pensando, Señor, por tus misericordias, devuelve a los cautivos a Jerusalén. Regresemos al 9:24. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahí vienen los objetivos. Los voy a volver a escribir aquí. Nada más voy a escribir la palabra clave. Dice, para terminar la prevaricación. Prevaricación. Daniel no pidió por eso. Daniel reconoció que había mucha prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Rebeldía, desacato. ¿Sí? O sea, el pueblo rebelde. Daniel pidió perdón por la prevaricación, pero no pidió que se terminara la prevaricación. ¿Sí están aquí? O sea, Daniel pidió perdón por la prevaricación. Y luego dice, poner fin al pecado. Daniel no pidió por eso. Daniel confesó el pecado, pero no dijo, Señor, ponle fin al pecado. Pero la respuesta viene incluida, se va a acabar la rebeldía o la prevaricación, se le va a poner fin al pecado, que va enseguida, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Aquí es una palabra que ustedes la oyen continuamente. Cuando dice expiar la iniquidad, significa purgar la iniquidad, pagar por esa iniquidad.
La palabra expiar solamente aplica para una sola persona en el Nuevo Testamento. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le dice el ángel a Daniel, en esas 70 semanas de años, unos 490 años, se va a terminar la prevaricación. En esas 70 semanas de años se le va a poner fin al pecado. En esas 70 semanas de años se va a expiar la iniquidad. Y luego dice, traer la justicia perdurable. En ese periodo va a establecerse la justicia perdurable o eterna. Justificación o justicia eterna. Y luego dice, sellar la visión y la profecía. Es decir, aquí se estarán terminando las profecías establecidas. Y luego dice, y ungir al santo de los santos, ungir. Entonces aquí hay varios objetivos y el ángel está diciendo que se van a cumplir en un periodo de 490 años. Daniel no pidió por nada de esto. Daniel entendía en su oración que por causa del pecado, por causa de la prevaricación, del pecado y de la iniquidad, los judíos estaban cautivos en Babilonia. Daniel confiesa el pecado, pide perdón por el pecado y que por la misericordia de Dios, Dios les conceda regresar a Jerusalén. Pero el ángel está diciendo a Daniel, el problema no se resuelve solamente trayendo de regreso a los cautivos a Jerusalén. Si no cambian su corazón, el problema va a seguir. Si ahorita tienen 70 años a llore y llore en Babilonia, pero el problema no está más que están sufriendo, ya los voy a hacer, para de sufrir y regrese a Jerusalén. Se requiere algo más de fondo. Se requiere terminar con su rebeldía, se requiere terminar con el pecado, se requiere terminar con la iniquidad, se requiere volverlos justos. Entonces, si yo veo con detalle estos objetivos, ¿quién es el único capaz de llevar a cabo estos objetivos? El Señor Jesucristo. Jesús, el Mesías, el Cristo. Entonces, las 70 semanas de Daniel, en realidad, más que andar hablando de anticristos y templos y sacrificios, es una profecía mesiánica. Ahorita lo vamos a ver. ¿Iba a preguntar algo, Manuel? Sí, hermano, Daniel tuvo la revelación de parte del Señor para ya sacar al pueblo, o sea, a orar para que ya se fuera a quitar esa cautividad. Pero no solamente su oración o la profecía se quedaba solamente para el pueblo de Israel, abarcaba más allá de lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando él está hablando de las 70 semanas, da el cumplimiento y que se cumple en Cristo totalmente. Sí. Entonces, se puede decir que Daniel ya había visto, por así decir, lo que iba a pasar hasta el final de los tiempos y lo estaba ahí. Sí, es correcto. Y lo importante de esto, y ahorita que lo decimos, mucha gente por eso anda hablando de que una de las 70 semanas todavía no se cumple, porque todavía no ven el final de los tiempos. Vamos a irlo viendo. Miren, acá arriba, voy a borrar aquí, y aquí voy a poner el esquemita que hicimos la semana pasada. Entonces ya vimos cuáles son los objetivos. A ver, repítamelos conforme al texto. ¿Cuáles son los objetivos que se deben cumplir en esas 70 semanas de años? Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Traer justicia perdurable. Traer la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Entonces, si ustedes revisan, todo eso es, porque ya lo sabemos, la función que realiza Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor termina con la prevaricación, el Señor pone fin al pecado, el Señor expía la iniquidad, el Señor establece la justicia perdurable, el Señor sella la profecía y el Señor es ungido. Entonces, en realidad los 70 semanas no se tratan del anticristo, se tratan de Cristo. Como que hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre que todo el mundo cree que se trata del anticristo y
Y ahí estamos viendo que se trata de Cristo. Vamos a verlo en más detalle. Estos son los objetivos. Ahora a ver cómo se traza la línea del tiempo de las 70 semanas. Comenzamos. Verso 25. ¿Quién lo lee? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. ¿Sí? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, vamos a ponerle gráfica a ese texto. Sabe pues y entiende que desde, o sea, esos 490 años tienen un inicio. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las bestias y el león y el oso y el leopardo y todo eso? Pues tenía un principio. El león era a partir de Babilonia, aunque antes de Babilonia habían otros pueblos que dominaron el mundo. Pero la revelación de Daniel tenía un principio, ese también. El principio dice desde la orden para restaurar. ¿Orden para qué? Para restaurar. ¿Restaurar qué? Y edificar a Jerusalén. Y edificar Jerusalén. Eso es lo que Daniel estaba pidiendo. O sea, Daniel pedía que volviera al cautiverio, ¿verdad? Y la revelación comienza ahí en lo que Daniel estaba pidiendo. Es solo el inicio. Tenía que haber una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Restaurar estaba hecha garras, estaba en ruinas. Entonces la orden para restaurar tenía que venir de la autoridad competente. Entonces les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Me van a estudiar el libro de Esdras. Esdras, si tienen años que no lo leen, pues lo van a leer. Y en el libro de Esdras me van a buscar dónde aparece la orden de la que está hablando Daniel. Y se van a encontrar con que en Esdras hay 3 diferentes órdenes para restaurar. Ahí muchos se equivocan. Hay una por parte de Ciro, hay una por parte de Darío y hay una por parte de Artajerjes. Esa es su tarea. ¿Sí? O sea, ahí aparece una orden que dio Ciro, luego una orden que dio Darío y luego una orden que dio Artajerjes, y ahí ustedes se encuentran. Esa es su tarea. Y es importante porque yo cuando les prediqué de esto, ¿quién se acuerda que en una predicación hablé de las 70 semanas de Daniel? ¿Se acuerdan? Y yo no me fui a Esdras, me fui a Google. ¿Se acuerdan? Que les dije, a ver, busquen en sus celulares cuándo fue dada la orden para reconstruir Jerusalén. ¿Se acuerdan qué me encontraron? Ustedes, no yo. Ay, busquen ahorita, ándale. Ya en semana le dan a Esdras, ahorita denle a Google. A ver, según Google, ¿cuándo fue la orden para restaurar Jerusalén? ¿En qué año? ¿En qué año se dio la orden para restaurar Jerusalén? ¿Tan lentos para chatear? No lo creo. Si los he visto, ¿con qué velocidad lo hacen? Dice que en el año 457 a.C. Ahí está. Eso dice la historia y eso es, porque los arqueólogos lo han comprobado. ¿Sí? En el año 457 antes de Cristo, aclaro. 457 antes de Cristo. ¿Ok? O sea, A mí me parece 445. por eso quiero que lean Esdras. Porque las órdenes se fueron dando en diferente año. Y la última, la definitiva, la que incluyó los chenchos, se dio en este año. Porque hubo un rey que dijo, vayan y háganlo. Y otro rey dijo, vayan y échenle ganas. Y otro dijo, vayan y este el dinero. Entonces, fue aquí. Entonces, tú el que te encontraste fue una de las órdenes, pero la definitiva, la que realmente provocó la reconstrucción, fue en este año.
Buscar las 3 órdenes y que, miren, quiero que busquen, o sea, háganmelo en un escritito, una paginita, algo. ¿Qué encontré en Esdras? Bueno, encontré que el primer rey que dio la orden fue este y estas fueron sus palabras. Después vino este otro rey y estas fueron sus palabras. Después fue otro rey y estas fueron sus palabras. Con eso. No vayan a Google, nomás desde Google fue para que sepan que, pero sáquenlo del libro, me voy a dar cuenta. Bueno, ya no tengo que reiterar eso. Siempre me andaban sacando las cosas de Wikipedia, no, sáquenlas de la Biblia. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Entonces, va de nuez. ¿Están aquí? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta cuándo? Voy a ponerlo aquí. Hasta el Mesías príncipe, lo voy a poner aquí. Mesías príncipe. ¿Habrán cuántas semanas? Habrán 7 semanas y 62 semanas. Eso dice ahí. Desde la orden de la salida para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué se redactó así? ¿Por qué no dijo simplemente 69? ¿Por qué dijo 7 y 62? Por el texto. Presten atención. Desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, punto y coma. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí están las 7 semanas. Aquí se dio la orden y aquí realmente se restaura la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué libro de la Biblia narra en detalle la construcción del muro? Nehemías. ¿Alguien me puede decir, tú lo lees, ya te lo sabes de memoria, Elena? ¿Alguien se ha encontrado en Nehemías por qué se le podría llamar tiempos angustiosos? ¿Sí? Era porque eran unos samaritanos, ¿sí?, que venían y les decían, el muro que están construyendo, vienen las zorras y los tumban y tenían que traer un arma y estar pues trabajando al mismo tiempo, y dicen que ni siquiera se cambiaban para dormir, solamente para bañarse. Eran tiempos angustiosos, porque primero fue eso fue lo primero, la burla. Después fue la amenaza. Después mandar una carta al rey. Después tratar de negociar con Nehemías. Es fascinante todo lo que tuvo que pasar Nehemías. No fue una obra de construcción nada más. Fue estar batallando con la oposición y, como bien dices, con una mano construían y con otra cargaban la espada. ¿Sí? Oiga, y ahí decía, bueno, cuando le hicieron querían arreglarse con Nehemías, que les decía, vete, escóndete en el templo. Ahorita le iba a comentar cuando le preguntó Jaime acerca de, ¿sí?, de por qué tenemos que huir en el rapto, y decía Nehemías, un hombre como yo ha de huir, y ahorita le iba a comentar eso, y eso dijo Nehemías ahí cuando estaba con esas personas. Sí, sí, Edith, así es. Entonces, por eso dice 7 y 62, porque las 7 fue el tiempo transcurrido entre la orden final, con todo y presupuesto, a que se construyó. Primero se construyó el templo y luego los muros. Entonces, por eso en Esdras está el templo y en Nehemías los muros. Y fue en tiempos angustiosos. Entonces, Daniel lo profetizó. Lo que pasó en Nehemías, Daniel ya lo había profetizado. ¿Sí? O sea, cuando dice ahí, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, Daniel vio lo que iba a pasar aquí, tiempos angustiosos. Y ahora sí podemos asumir que de aquí hasta acá se cumple el Mesías príncipe. Entonces, 7 más 62 semanas, ¿aquí cuántos años son? Estas 7, ¿cuántos años son? Son semanas de años. 49 años. Estas 62 semanas, ¿cuántos años son? 434. ¿400 qué? 34. 34. ¿Sí? Sí. ¿Sumados cuánto da? 483. Ya quité la prevaricación del pizarrón. Entonces de aquí a acá son 483 años. ¿Sí? O sea, ¿sí van siendo? En semanas son 7 semanas.
62 semanas. Años, multiplíquelo por 7. 7 por 7, 49. 62 por 7, 434. ¿Sí? Sumo 49 más 434, me da 483. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Es que los dispensacionalistas no nos dejan pensar, hay que pensar. Entonces, si este de aquí es 457 antes de Cristo, cuando dice el Mesías príncipe, hay que entender, porque el Mesías, no sé si es cuando nació, cuando lo bautizaron, cuando murió, cuando resucitó. Hasta aquí me dice hasta el Mesías príncipe, pero lo puedo deducir, porque la profecía no está para que yo me haga bolas, está para que yo entienda. Este no es un código secreto como el código Da Vinci, ¿no? No, nomás es sentarte como estamos ahorita. O sea, esto que estoy haciendo aquí es primaria, mis hijos. ¿Sí o no? ¿A poco estoy sacando aquí una revelación, una derivada de segundo orden, una es aritmética pura? ¿Sale? Entonces, 483 años. Del 457 antes de Cristo al más 483 años, ¿qué año va a ser aquí? ¿Ah? El 26 después de Cristo. ¿Se acuerdan de la ranita, no? De la recta numérica. Si yo me vengo a 457 y me agarro sumándole estos 483, va a llegar un momento en que voy a llegar. Si yo le sumo a 457 antes de Cristo, le sumo 457, llego al año 0. ¿Sí? Ay, caray, 450 menos, esto es como si dijera menos 457 más 457, 0. ¿Sí? Entonces llega un momento, paso por 0. Y los que me quedan son estos 26. Daniel en sus tiempos no tenía el término antes de Cristo y después de Cristo. Nadie lo tenía. Cristo ni siquiera había nacido. Entonces, Daniel nos está diciendo que estas 7 más 62 semanas, para nosotros en el entendimiento, se cumplen en el año 26 después de Cristo. El calendario que nosotros manejamos nos dice que Jesucristo nació en el año 0, y así lo diría. Si yo estoy en el 2025, pues Jesucristo nació hace 2025. Pero resulta, y eso le va a dar crédito a los testigos de Jehová, son los primeros que me di cuenta, pues de que hay un error de 4 días. Hay un error de 4 días o de 3 días y medio en el calendario gregoriano, porque la primera vez que lo dije, caray, porque los testigos de Jehová decían, y Jesús nació en el año 4 antes de nuestra era, porque ellos nunca dicen antes de Cristo, y están peleados con Cristo, si le ponen antes de nuestra era, ¿no? Entonces, caray, ¿cómo que Jesús nació 4 años antes de Cristo? Ya me perdí, ¿no? Soy medio raro, pero la verdad sea dicha, lo sabemos por una razón bien simple, porque la historia, así como establece que en el 457 antes de Cristo, lo encontraron en Google, se dio la orden para restaurar Jerusalén, la historia marca perfectamente que Roma volvió a destruir Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eso está archirrecomprobado en la historia. Y si yo me regreso a 70, le quito 40, ¿por qué le voy a quitar 40? Porque para los judíos una generación duraba 40 años. 70 menos 40, 30. Entonces, voy a poner aquí, voy a borrar la palabra Mesías. Aquí voy a poner en algún punto por aquí el año 0, aquí el 26, acá está el 70. Entonces, si yo a 70 le quito 40, caigo en el año 30. ¿Qué significa entonces aquí? Vamos a ubicarnos. Mucha gente, sabemos que Jesús inició su ministerio a los 30 años y que duró aproximadamente 33 años. En el calendario normal pensaríamos que Jesús fue crucificado en el año 33, pero en realidad fue crucificado en el año 30. ¿Cómo lo sé? Porque la historia ya lo comprobó, porque le sumas 40 y te da 70 en el año que los romanos destruyeron a Jerusalén. Es justo lo que acabo de decir, ¿verdad? Sí, así.
O sea, yo tengo un dato fijo y duro, que es 70. Este es un hecho histórico donde los romanos destruyeron Jerusalén. Si a este 70 le resto 40, que es porque Jesús, no hemos llegado ahí, gracias por su pregunta, porque Jesús dijo bien claro, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Jesús profetizó la destrucción del templo, y cuando dijo no pasará esta generación, se suman 30 más 40, 70. Entonces, dicho de otras palabras, el Señor Jesucristo murió en el año 30. Entonces, lo que Daniel dice se cumple matemáticamente, aritméticamente, con una precisión que solamente la palabra de Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque, primeramente, el versículo 25 está fácil. ¿Sí estarían de acuerdo que está fácil el 25? Porque nos dice lo que va a pasar de aquí a aquí. Ya bájenme, yo papá, porque están listos. Ok, y ya ciérrenle y todo. O sea, aquí estamos viendo que en estas 7 semanas o 49 años fue de que se dio la orden para construir el templo a que se reconstruyó, en tiempos angustiosos. Verso 25. Ese está fácil, ¿no? Vamos a lo que sigue. Verso 26. 26 requiere un poquito más de análisis. Verso 26. Ponlo. ¿Qué dice? Sí. Ponlo. ¿Sabe? No, ese es el 25. Ah, está ahí. Estoy esperando acá. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, vamos a ver. Dice, y después de las 62 semanas, o sea, aquí. Después de las 62 semanas, perdón, déjame, quito este aquí porque el cero me finteé yo solo. Aquí están las 62 semanas. Después de las 62 semanas, o sea, de aquí en adelante, en algún punto, después de las 62 semanas, ¿qué dice que va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Es increíble. Más allá de las 70 semanas que Daniel dijo, se quitará la vida al Mesías. El Mesías lo van a matar. Lo profetizó Daniel. Y los judíos en San Juan están alegando, no es cierto, el Mesías vive para siempre, y que este es de Jerusalén, este es de Nazaret, y que debería venir de Belén. Están todos desinformados, todos desorientados por sus autoridades. Porque los judíos sabían perfectamente que iban a hacer en Belén. Lo profetizó Miqueas. El rey Herodes preguntó, ¿qué dice? Herodes era un idumeo que no sabía nada de la Biblia. Y Herodes dijo, ¿qué dicen las escrituras? Y luego salieron los rabinos. Miqueas dice que nacerá en Belén. Sabían también que Daniel dijo, se quitará la vida al Mesías. Ellos cumplieron la profecía quitándole la vida al Mesías, pero todavía se hacen los oxisos. Todavía los judíos hasta el día de hoy ignoran o pasan por alto que Daniel profetizó que al Mesías lo iban a matar. Y Daniel dijo, ¿cuándo? Después de las 62 semanas. ¿Sí? Voy a quitar este numerito de aquí, un momentito, para que no se me confundan. Y voy a poner aquí, bueno, se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí, punto y coma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fíjense cómo Daniel dice que aquí se reconstruirá la ciudad y el santuario. Después que le quiten la vida al Mesías, se volverá a destruir la ciudad y el santuario. O sea, ¿cómo quedaría Daniel? Estoy pidiendo que vuelvan, y le dijeron, hasta se va a volver a derrumbar. Lo van a levantar y lo van a volver a derrumbar. ¿Sí? Eso es lo que Daniel vio. Entonces dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto y coma. El punto y coma lo podemos entender como consecuencia de que se le quite la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La profecía está clarísima que sería destruido.
Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces Daniel está profetizando que tras la muerte del Mesías vendrá el pueblo de un príncipe a destruir nuevamente el santuario. ¿Cuándo? Vamos a entenderlo. Si vieron que el 25 está bien fácil y este requiere un poquito más de pensarle, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta de este antes de pasar al 27? No se preocupen, lo vamos a estar... Sí, bueno, sí. No sé si me vaya al templo, al monte. Tú dale. Pero es que me estoy reburujando porque pues estaba en mi idea que a los 33 Traemos años un y chip todo, aquí. a los 33 años y todo eso, pero pues no sé, va a seguir escuchando, pero nada más esa era mi duda. Sí, y tu duda es totalmente justificada. O sea, porque yo digo, pues, estoy en el 25 antes de Cristo, asumo 2025, asumo que hace 2025 nació Cristo, pero está comprobado que hay un error en el calendario de 4 días. Si quieren lo pueden investigar por su cuenta en la tarea. Pero bueno, por 3 años no nos vamos a pelear aquí, porque los dispensacionalistas dicen que todavía ni siquiera ocurre. O sea, aquí hay una gran diferencia. Entonces vamos al 27, presten atención. Y por otra semana, hace rato empecé la clase estudiando ese texto. Y por otra semana, ¿cuál es la siguiente semana? Bueno, lo voy a poner acá abajo. Oye, papá, cuando te refieres a 4 días, son 4 años el error de lo 4 que años. decía. Dije 4 días, perdóname. Me cuatrapié, los confundí. 4 años, perdóname. Qué bueno que te diste cuenta. Perdón, ahí me cuatrapié entre semanas y años y días. Ok, gracias. Entonces, 7 semanas, 62 semanas, 1 semana. Tanto más tanto, 70. Los dispensacionalistas dicen que esta semana no va aquí. Dicen que hay un paréntesis, un espacio. Vamos a ver por qué. Les voy a decir cuál es el razonamiento de los dispensacionalistas. Daniel recibió de Dios, esto no es lo que digo yo, es lo que dicen los dispensacionalistas. Daniel recibió de Dios una profecía de 70 semanas, plan A, asumiendo, fíjense qué barbaridad, asumiendo que el pueblo iba a aceptar al Mesías. Pero como el pueblo no aceptó al Mesías, Dios dijo, tendré que hacer un plan B y voy a posponer esta semana hasta que se termine la edad de la iglesia. Pero si estás viendo que Daniel dijo, van a matar al Mesías, ¿en qué cabeza te cabe que en una de esas sí aceptan al Mesías? ¿Quién es tan brillante que haya captado esto? Ahí no es. No importa, no corremos prisa. Los dispensacionalistas dicen que la existencia de la iglesia responde a un plan B de Dios, donde el plan de Dios era solo con Israel. Israel eran sus niños, sus consentidos. Dios no tenía en la mente a la iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque la palabra iglesia no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Pero se aparece que Abraham, en sus simientes serán benditas todas las familias. Y 100 aún dice que reconstruirá el tabernáculo caído para todos los gentiles. Y 100 Isaías dice, también te di por luz a las naciones, en donde cabe, según ellos, que Dios no estaba pensando en los gentiles. Bueno, disculpen si voy muy rápido a ustedes. Yo lo he pensado durante muchos años, ustedes lo están pensando durante algunos minutos. O sea, les voy a tener un poquito o les pido calma. ¿Qué dijo Daniel? Regresa al 26. Se quitará la vida al Mesías. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene que en ese momento Daniel supiera se le va a quitar la vida al Mesías? ¿Quién podrá matar al Mesías si es el Todopoderoso? Entonces, solamente Dios, por medio de lo que pasa acá abajo. Entonces los dispensacionalistas, santo Dios, dicen que Dios tenía pensado que si eran seguiditas mientras los israelitas aceptaran al Mesías. Pero, híjole, ¿qué crees? No lo aceptaron. Y como no lo aceptaron, tenemos que hacer algo. Híjole, ¿qué haré? Voy a posponer esta semana
y voy a permitir, le voy a dar chance a los que no son judíos a que se agreguen como iglesia y vamos a crear la era de la iglesia mientras Israel está esperando la última semana de Daniel hasta quién sabe dónde. Entonces ellos crearon la teoría de que el reloj profético se detuvo y que ahorita está detenido hasta que llegue el tiempo de reanudar la última semana. Eso es lo que tanto dicen. Porque según ellos, todo fue, pues es que como los judíos rechazaron al Mesías, pues como si hubieran hecho una travesurilla y al rato les damos chance. No, Jesús les dijo, he aquí tu casa queda desierta. Se los dije en la mañana. ¿Se acuerdan? Señor Jesús, ¿quiénes no estuvieron en la predicación? Aguas, va de nuevo, lo dije en la mañana. El Señor Jesucristo entra a Israel en la entrada triunfal y sale todo el mundo a recibirlo. Hosana al Rey bendito que viene en nombre del Señor. Los enemigos o los adversarios de Jesús le dicen, calla a tus seguidores. Y el Señor les dice, si estos callaran, las piedras hablarían. Y entra Jesús con toda la autoridad. Y llegando a Jerusalén, ven lo que se ha convertido el templo y reacciona. Y reacciona. Y después de que hace un azote de cuerdas, les dice y les grita, escrito está, mi casa, se refiere al templo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando el Señor hace el azote de cuerdas, algunos intérpretes dicen, y Jesús hizo la purificación del templo. No. El Señor pronunció un juicio, porque el Señor no purificó el templo para volverlo otra vez adecuado. Esos chicotazos fueron la reprobación al pueblo por lo que habían convertido a Israel. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a suponer, como suponen los dispensacionalistas, que las autoridades hubieran dicho, ay Señor, perdónanos por haber hecho tu casa de oración cueva de ladrones. Perdónanos por haber hecho una mercancía de esto. ¿Ocurrió eso? No. Y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, no se arrepintieron. Y el Señor empieza a decirles, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y les lanza 7 ayes. Ay de ustedes, porque diezman la menta y el eneldo y no dejan detrás lo mejor de la ley. Ay de ustedes, sepulcros. Hay muchos ayes sobre ellos. Y les dice algo el Señor. No importa, ya les dice algo el Señor en Mateo 23. Esto no lo dije en la predicación. Dije una parte, pero esto no lo dije, esto que voy a decirles. Busquen Mateo 23. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya se cansaron? Que cayó otorga, ya nos vamos. Ok. Mire, Mateo 23, ¿cómo tardé en encontrarlo? Me distrajeron. ¿En serio? Miren, fíjense bien, Mateo 23, versículo 29. Este es bien importante. Les voy a decir, ya les dejé tarea, ya saben cuál es. La única razón por la que estoy aquí es porque los dispensacionalistas me despegaron la última semana por sus teorías. Pero yo lo que quiero decirles es que los dispensacionalistas creen que cuando los israelitas rechazaron al Señor, fue como, ay, este muchacho travieso, malcriado, rechazó al Señor, al rato le doy chance. No hay tal cosa. No existe tal cosa como que el Señor dijera, ay, estos al rato. No. Por favor, entiendan esto y escuchen, Es bien importante. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense lo importante de esto. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, son unos hipócritas. Están honrando a los profetas muertos, siendo que, ¿qué? Verso 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Están aquí? ¿Ven la hipocresía? Sí. Pues nosotros aquí estábamos adornando la tumba y si nosotros hubiéramos vivido, no. Y el Señor, vean lo que les dice.
Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Sí lo van viendo? Ustedes, al estar adornando los sepulcros, ustedes están dando testimonio contra vosotros mismos. Ustedes se están declarando culpables, dice, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Todavía pueden entender una explicación más o ya no da para más? ¿Todavía pueden entender una explicación más? Versículo 32. ¿Quién me lee ese texto? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Quién lo leyó? Alguien más, léalo otra vez. Bien leidito, sí. A ver. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué significa eso? A ver, micrófono, hermano. Que son iguales. Que son iguales. Si dijera son iguales, diría también llenáis. Si les estuviera diciendo, ustedes son iguales, les diría, vosotros también llenáis la medida. Pero no les dijo llenáis. ¿Significa que ellos también van a continuar haciendo eso? ¿Otra vez? ¿Van a continuar haciendo eso, matar? Jesús les está dando una orden. Háganlo. Ustedes que han matado a los profetas son hijos de los que han matado a los profetas. Ustedes también llenen la medida de sus padres. Mátenme de una vez. Jesús está anunciando que lo van a matar. ¿Sí? A ver si buscas otra traducción que ayude más, porque esta es confusa. Pero si le pones atención. Aquí sí. dice que terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Mátenme de una vez. A ver acá, ¿qué dice? Terminen. Esas traducciones sí ayudan, porque mucha gente, hasta los oigo, hasta pastores predicadores, ustedes también llenáis la medida. No dice llenáis, dice llenar, es un imperativo. Háganlo, llenen la medida de sus padres, terminen lo que sus padres hicieron. Señor no está hablando de que, ay, chiquillos traviesos, ahí después les doy chance. Ay, es que, ay, estos traviesos no aceptaron al Mesías, mataron al Mesías. ¿Se entiende? ¿Ya despertaron? Ok, versículo 33. Esto lo dijo Juan el Bautista. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Es esto un, ay, chaval travieso? Ay, después les doy chance. Los está condenando al infierno. El Señor tiene el poder para mandar a alguien al infierno. Él tuvo el poder y los mandó al infierno. ¿Se acuerdan? ¿Lo decía viernes? Que él decía, por un lado, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero por otro lado decía, témanle al que puede tomar el cuerpo y darme y arrojarlo al infierno. Aquí los está mandando al infierno. ¿Sí? Para que entendamos las 70 semanas de Daniel bien entendidas. Versículo 34. Por tanto, he aquí yo, cierren esa puerta. Por tanto yo os envío profetas y sabios y escribas. Está anunciando que al pueblo de Israel, después de que lo maten a él, porque si termine la obra, después de que me maten, yo les voy a enviar profetas y sabios y escribas. Está diciendo, les voy a mandar a mis siervos, les voy a entregar a mis siervos. Y a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso lo encuentran en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué está decretando el Señor para esa generación? Juicio total, juicio total.
Versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Ya entendieron la aritmética de Jesús? En esta generación, ustedes. O sea, no es aquí como se estoy diciendo a Juan para que lo entienda Pedro. Estoy diciendo a ustedes de esta generación, se no van a escapar del infierno. Y si revisamos luego Mateo 24, no hombre, está peor. Porque aquí termina el 30 y el 23, y aquí empieza el 24, y el Señor dice, ven estas construcciones, no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. ¿Cuándo va a ser esto? Antes de que termine esta generación. Entonces, lo que Daniel realmente está haciendo es hablando de 70 semanas continuas. No hay de que esta la dejé pendiente para cuando bla, 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 bla. Cayó juicio sobre Israel y después de ese juicio existe la iglesia como el único pueblo de Dios, compuesto del judío que se arrepienta y del gentil que se arrepienta. Nada de que Dios tiene otro pueblo esperando después de la gran tribulación. La iglesia es el único pueblo de Dios. El Señor no tiene dos esposas. El Señor no tiene dos novias. No va a haber dos bodas del Cordero con diferentes novias. Tiene una sola novia que es la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué los judíos están aferrados a querer levantar el templo si Dios no la aprobó en aquel tiempo y la destruyó? Jaime, estás bien fino. ¿Por qué? Mira, no, sí, es que es una pregunta así de que, pues, si ya me creo, es porque tus cabezas. O sea, ellos piensan que Dios les va a otra vez otra oportunidad para volver a hacer lo que ellos hacían en aquellos tiempos. Imagínate, ellos piensan que Dios les va a permitir otra vez construir el templo, o sea, regresar al Antiguo Testamento. Cuando Cristo ya murió por los pecados, cuando ya es el Cordero de Dios, y ellos todavía quieren regresar a los corderos animales. Están tan ridículos que están ya construyendo los utensilios del templo. O sea, lo toman muy en serio. Ya están haciendo, ya tienen el plano arquitectónico del templo. Ya nomás derrumbamos la mezquita de los musulmanes y ahí ponemos nuestro templo. La ley decía que tienen que traer una vaca, no es broma, está en la Biblia, una vaca alazana o una vaca roja, una vaca colorada, para purificar a los sacerdotes y a las piedras, y la vaca debe ser sin defecto. Ya están criando las vacas. O sea, estos cuates están bien frenéticos. Ahora, Jaime, a tu pregunta, ¿por qué? Porque hay una parte de la iglesia, y a lo mejor aquí Facebook va a decir, ya no lo queremos, por lo que voy a decir. Hay una parte de la iglesia fosforescentemente ignorante. O sea, que hasta de noche se les ve los ignorantes. Que están apoyando a Israel, están financiando a Israel, están orando por Israel, le echan porras a Israel y dicen, eres el pueblo de Dios, eres el pueblo de Dios. Y como eres el pueblo de Dios, tienes que ir a ocupar la tierra prometida. Y empezamos, órale Israel, ve. Y los israelitas, pues chida, órale, suave, ahí está. Y ya cuando están allá, la iglesia dice, es que Israel tiene que construir su templo para que venga el rapto. O sea, ellos solos, no es Israel ni siquiera, Jaime, es la iglesia ignorante que con su afán de que venga el rapto están autocumpliendo las profecías según lo que creen que van a pasar, según su distorsionada interpretación de las 70 semanas de Daniel. Entonces ellos están diciendo, en la medida que Israel le gane a todos sus enemigos y ocupe el territorio, el Señor nos va a raptar. Por eso somos amigos de Israel. A ver, vamos a ver si a ustedes les gustaría un amigo como ese. ¿Sí? Ahora les voy a decir qué amigo de Israel es la iglesia. La iglesia dice, yo te financio, yo te pago el vuelo, yo te compro un terreno, vete para allá. Pero lo que no sabes es que el anticristo se va a manifestar y te va a perseguir y va a matar 2/3 partes de todos ustedes. Por eso ve a Israel. ¿Cuántos te agarraron? Valiente amiguito, que es la iglesia, que estamos con Israel para ver cómo no los vamos a ver, dicen ellos, porque nos van a tratar el Señor, y ellos allá después el anticristo va a matar las 2/3 partes de los judíos. Vaya amiguito. ¿Entienden el punto?
Y luego los israelitas no están tontos, porque los israelitas no son dispensacionalistas. La dispensacionalista es la iglesia. Los israelitas dicen, pues yo chidota, estoy mamando el presupuesto de Estados Unidos, todos los contribuyentes de Estados Unidos me están financiando mis guerras, todos los gabachos me están financiando, suave, hoy ya quisiera yo tener una iglesia y que me financien todas las iglesias bautistas. No, ni Dios lo permita. No, sí me explico. Entonces, los judíos lo único que están haciendo es disfrutando de todos los fondos que les llegan de Estados Unidos. Y en Estados Unidos se están acabando los beneficios de Medicare y Medicare y vivienda, y las carreteras se empiezan a bachear y todo, porque hay que sostener a Israel para que luego la iglesia sea raptada. O sea, esto tiene alcances mundiales, geopolíticos. Eche la culpa a Jaime, pregunto. Y podría decir más, pero ya después me cobran el tiempo extra. ¿Ok? Bien, hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Tiene utilidad esto? ¿Sí? ¿Te ayuda? ¿Les quedó claro la tarea? Así es. Pues volvemos a lo que yo les decía hace como 4 semanas. Si a ti te enseñaron que la iglesia va a ser raptada, bueno, lo puedo entender. Pero si te haces viejo o vieja y sigues creyendo que la iglesia va a ser raptada, es que no te has detenido a leer tu Biblia. ¿Me expliqué? O sea, si te enseñaron eso, pues eso te enseñaron. Pero si te haces viejo y sigues creyéndolo, es que no has abierto tu Biblia ni por accidente. Hermano, es que hemos estado en esa pereza que dice usted de leer la Biblia. Incluso pues el Señor decía a ellos mismos, escudriñen la Biblia, y pues hasta ahorita yo creo que también siguen igual. Gracias a Dios que aquí se nos inculca así, y no solamente por estar leyendo tantos capítulos, sino para estar aprendiendo y conociendo más al Señor. Así es. ¿Algo más? Bueno. Sí, hermano, yo me quedé. Sí. Perdóneme, mala, perdóneme, nomás dice sí. Sí, porque échale, si no me voy a traumar. No. Va con el hilo del hermano, con el hermano Jaime. Mientras no entendamos que somos un solo pueblo y que el pueblo judío piensa que ellos son los más privilegiados y que ellos ya no tienen que arrepentirse y que ellos ya la tienen ganada, o sea, ya tienen el boleto. Y no, esa es la misión de nosotros como iglesia, ¿verdad? Si se nos presenta a alguien así, pues predicarle eso. Esa es la raíz del punto con referencia a lo que el hermano estaba diciendo. Bien dicho. Sí, así es. Entonces, hermanos, si siguen viniendo, vengan, porque luego vienen y luego... No vienen. Luego a veces vienen y ni están. Y a veces están, pero nomás están como la definición de materia. ¿Qué es materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. No, pues qué pues. No, vengan y enfóquense y trabajen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, hermana Gaby, le dejo el lugar y oramos y les doy las gracias por la atención. Y todos los que están en Facebook, ahí me perdonarán. Me gustaría que nuestra hermana Di nos dirigieran una oración de despedida. Claro. Muy bien, me parece una excelente idea. Bendito Padre Celestial, le agradecemos, mi Dios, por esta bendición que nos da de poder estar aprendiendo y conociendo más, Padre, de los tiempos que tenemos que estar viviendo, mi Dios, y de que le tenemos que conocer cada vez más. Y también pedimos, Padre, por esas almas que no le conocen, que están engañadas, mi Dios, y que no buscan de usted. Gracias te damos también por nuestro hermano Alejandro. Sigue bendiciendo su vida, sigue le dando esa sabiduría y que la comparte con cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, ahorita que nos vamos a retirar también, llévanos con bien. Gracias, Padre, por el privilegio de poder tener esa comunicación contigo, de tener, Padre bendito, tu palabra, y también pues hacer, Padre bendito, lo que nos has dejado aquí todavía, mi Dios. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas acompañando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.